Hola, mi nombre es José Alfredo Morales Morales del Instituto Tecnológico de Tijuana, del Departamento de Ingeniería Industrial. Estamos con la materia de estadística inferencial, con el tema estadísticos para describir, explorar y comparar datos de la unidad 2, el maestro Juan Morales, y vamos a iniciar con el primer tema. Es medidas de tendencia central. Tenemos algunas definiciones. Sobre una medida de tendencia central, la media, cómo se obtiene la media, la mediana, la moda y la mitad del rango. Tenemos un ejemplo. Dice, una empresa que manufactura productos médicos requiere realizar un estudio de los resultados del diámetro en la producción de sondas Foley. A continuación se muestra el estudio de 500 muestras del diámetro. Se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días del mes. Obtener la media y mediana de la muestra recolectada. Ok, para este ejemplo vamos a abrir el archivo Minitab que tenemos en la diapositiva 5. Aquí lo tenemos. Nos dice que son 500 muestras. Y aquí tenemos las 500 muestras registradas. Ahí está, son 500. Ok, vamos a... Ok, aquí lo tenemos. Eh, para este ejemplo nos pide, dice que se tomaron 25 muestras cada día durante 20 días. Entonces, como aquí vemos, en esta columna tenemos las muestras. Son 25 muestras cada día durante 20 días. Y hagamos la media y mediana. Para esto nos vamos a estadística. Hay dos maneras para poder obtener estos datos. Estadística, estadística básica. Y vamos a utilizar este método, mostrar estadísticos descriptivos. Ok, aquí vamos a seleccionar diámetro.
que ya está preseleccionado, pero vamos a volverlo a iniciar, a seleccionar. Vamos a ver aquí. Bueno, en esta parte vamos a seleccionar los datos que nos piden. En este caso nos pide la media y la mediana. La media y la mediana. Tenemos también lo que es la desviación estándar, la varianza, pero vamos a tomar en cuenta estos dos. Le damos a aceptar y aceptar. Bueno, en este caso ya lo teníamos registrado. Aquí tenemos la media, que es .60613 o .80603. Aquí lo tenemos. Y la mediana nos da un valor de .80603. De la misma manera, nosotros podemos observar que nos da más información de las que seleccionamos. Por ejemplo, tenemos las variables, la n, que significa el total de datos que tenemos registrados, que son 500 muestras. Tenemos la desviación estándar, la varianza, el valor mínimo y el valor máximo, el cuartil 1 y el cuartil 3. Tenemos el rango, y estos son los datos, y de esta manera obtenemos los resultados. Vamos a continuar. Esta es la otra manera de cómo obtenemos los datos. Como podemos observar, no sé si se alcanza a ver, la media nos pide, aquí nos muestra el mismo valor, .80613, y la mediana, que lo tenemos acá abajo, que es también .80603, que viene siendo lo mismo. Para este diagrama, este proceso, vamos a realizar el siguiente ejercicio para que veamos cómo obtener eso. Aquí tenemos, dice, para este ejemplo vamos a abrir el archivo. Vamos a cerrar este. Y vamos a abrir este para obtener los datos que nos piden. Ok, aquí tenemos el archivo abierto. Dice, para este ejercicio aquí nos pide que se muestra el estudio de 125 muestras del diámetro interno. Se tomaron 5 muestras cada día. A ver, son 5 muestras. Son cada día. Las 5 muestras equivalen a un día. Están las 5 muestras y estos son los diámetros obtenidos. De un total de 125 datos. Es de una empresa que manufactura productos aeroespaciales. Ok, aquí tenemos ya registrado lo que nos pide, obtener la media y mediana. Entonces, para este caso vamos a verificarlo de otra manera. Nos vamos a estadística, seleccionamos estadística básica y vamos a
a irnos en resumen gráfico. Ok. En variables vamos a seleccionar la columna donde dice diámetro, ya que estas son las muestras, los diámetros obtenidos, y de ahí vamos a obtener estos datos que nos piden. Le damos doble clic, vamos a dejar el nivel de confianza del 95 y le damos a aceptar. Ok, aquí lo tenemos. Como podemos ver, eh, ok, aquí tenemos esta gráfica. Nos pide que obtengamos la media y mediana. En este ejercicio obtenemos la media, aquí lo tenemos, y nos da un valor de 6.2496. Y aquí tenemos este dato registrado que es el mismo y una mediana de 6.2496. 6.200, 6.2496 es el mismo que ya teníamos registrado, y pues de esta manera obtenemos estos datos. Tenemos mucha información, el comportamiento de las pruebas que se realizaron. Vamos a continuar. Medidas de variación. Tenemos algunas definiciones. El rango, que es el rango. La desviación estándar, qué es y cómo obtenerlo. La varianza, también qué es y cómo se obtiene. Y tenemos un ejemplo. Vamos a abrir este archivo para poder realizar el ejercicio y obtener los datos que nos piden. Dice ejemplo, emisiones de automóviles. Científicos ambientales midieron las emisiones. Científicos ambientales midieron las emisiones de gases de invernadero de una muestra de 125 automóviles. Las cantidades que se listan a continuación están en toneladas por año, expresadas como equivalentes de CO2. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Ok, estamos abriendo este archivo para poder obtener estos datos que nos piden: el rango, la desviación estándar y la varianza. En este caso tenemos ya registrado un valor de 6.931, que es el rango, y una desviación estándar de 1.312 y la varianza, que es igual a 1.7721. Ok, para corroborar estos datos vamos a verificarlo en el programa de Minitab. Ahí tenemos ya capturados las 125 muestras.
Vamos a esperar un momento hasta que abra. Ok, aquí tenemos el archivo. Vamos a ver. Dice que de las 125 muestras, aquí tenemos 125 muestras. Tenemos el número de autos y las toneladas que equivalen en CO2 al año. En este conjunto de datos nos piden que obtengamos el rango, la desviación estándar y la varianza. Vamos a irnos a estadística, estadística básica y vamos a seleccionar esta opción de resumen gráfico. Rango, la desviación estándar y la varianza. ¿Sí? Nos vamos a ir a este punto y en variables vamos a seleccionar toneladas CO2 al año, dándole doble clic y vamos a dejar el nivel de confianza de 95. Vamos a aceptar y aquí tenemos, aquí nos arroja estos datos, nos dice que obtengamos el rango y vamos a ver, me parece que aquí no nos muestra el rango. Desviación estándar, tenemos la desviación estándar de 1.3117 y aquí lo tenemos, 1.312, que es lo mismo, solo que aquí lo tenemos redondeado, pero para que sea más preciso y tengamos lo que es el rango, la desviación estándar y la varianza, los tres registrados en esta información. Aquí también lo tenemos eh, la varianza de 1.7207 y aquí lo tenemos 1.721, pero vamos a irnos en la segunda opción, nos vamos a hacer a estadística básica y mostrar estadísticos descriptivos. En la otra gráfica que hicimos
no nos da lo que es el rango. Entonces en este punto vamos a seleccionar el mismo, dándole doble clic, y en estadísticas vamos a seleccionar en todas estas opciones lo que nos piden. Podemos dejar lo que es la media, la desviación estándar, la varianza y el rango. El rango lo tenemos aquí. Primer cuartil, la mediana, el tercer cuartil, el mínimo y el máximo. Vamos a dejarlo ahí. Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí lo tenemos. Que aquí también tenemos esta información. Este es lo mismo, y para comprobarlo vamos a hacer la lectura de ello. Aquí nos dice las variables. En este caso la n es el total de datos registrados, las muestras, que son 125. Tenemos una media, tenemos la desviación estándar, que la desviación estándar es de 1.312. Aquí lo tenemos, que viene siendo lo mismo de esta gráfica, solo que aquí nos lo redondea. Tenemos la desviación estándar, tenemos la varianza de 1.721. La varianza viene siendo la desviación estándar. Vamos a ver en las definiciones. Es una medida de variación igual al cuadrado de la desviación estándar. ¿Ok? Entonces, la desviación estándar al cuadrado equivale a la varianza. 1.312 si elevamos al cuadrado la desviación estándar, obtenemos la varianza. Y nos piden el rango. El rango es, aquí lo tenemos, nos da un total de un valor de 6.931, que es el mismo dato que tenemos aquí. El rango en la definición nos dice que es la diferencia entre el valor mínimo y el valor máximo, dividido entre 2. Si nosotros sumamos 8.268, ok, aquí tenemos el rango 6.931.
Ok, aquí tenemos, vamos a continuar, pero para ello vamos a verificar esto, vamos a ver, dice el rango. Para obtener el rango vamos a seleccionar la calculadora. Ok. Vamos a ver. Dice, a ver, es 5.961 menos 12.892. Aquí está. El rango se obtiene eh, restando la diferencia entre el mínimo, restando el mínimo, el valor mínimo con el valor máximo y obtenemos el rango 6.931, que es lo que tenemos aquí. Y continuamos. Aquí tenemos estos datos obtenidos. Vamos a continuar con un ejercicio. Para esto vamos a abrir el archivo. Ok. Ejercicio: años para obtener el título de licenciatura. A continuación se presenta el tiempo en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes universitarios obtener su título de licenciatura, según datos del según datos de Estados Unidos. Obtener el rango, la desviación estándar y la varianza. Nos piden los mismos datos que verificamos hace un momento. Vamos a esperar a que abra el archivo. Aquí tenemos ya registrados los datos. Tenemos el rango de 4, desviación estándar de 1.050 y la varianza de 1.103. Vamos a esperar un momento que abra el archivo. Ok, aquí tenemos estos datos registrados, ya lo que nos piden, pero vamos a verificar con el programa Minitab si son correctos.
Ok, aquí lo tenemos. Aquí están los datos. Dice a continuación se presenta en años que le tomó a una muestra aleatoria de estudiantes. Tenemos número de estudiantes y tiempo en años. Son 30 muestras. Y de estas 30 muestras vamos a obtener la desviación, el estándar, el rango y la varianza. Nos vamos a estadística, estadística básica y mostrar estadísticos descriptivos. Ok, vamos a seleccionar tiempo en años, doble clic y en estadísticas vamos a seleccionar lo que es la desviación, la varianza y el rango. El rango vamos a tener el mínimo y el máximo, ¿ok? Le damos a aceptar y aceptar. Y aquí tenemos las variables. N es el tiempo en años, que son 30 datos. Tenemos una media, la desviación estándar, que es 1.050. Aquí lo tenemos. Tenemos una varianza de 1.103. La varianza viene siendo la desviación estándar al cuadrado. Y tenemos un rango de 4. Lo tenemos de 4. Para obtener el rango se toma estos valores, el mínimo, la diferencia del mínimo y del máximo. 4 menos 8 nos queda 4. Ahí está, ese es el rango. Y así es como obtenemos estos datos con el programa de Minitab. Es muy sencillo. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a cerrar esto. Ok, el siguiente tema es medidas de posición relativa y gráfica de cajas. Tenemos definiciones. Una puntuación Z, que es una puntuación Z, es el número de desviación estándar de un valor X. Se encuentra por arriba o por debajo de la media. Los percentiles son medidas de ubicación que se denotan con P1, P2 hasta P99, las cuales dividen un conjunto de datos en 100 grupos con aproximadamente 1% de los valores en cada grupo. Los cuartiles son medidas de ubicación que se denotan por cuartil 1, cuartil 2, igual en la grupo. Se paran a cuartil 1 y al menos el 75% de los valores son mayores que o igual al cuartil 1. Cuartil 2 igual a la mediana, separa el 50% inferior de los valores ordenados del 50% superior. Cuartil 3 separa el 75% inferior de los valores ordenados del 25% superior. Para ser más precisos, al menos el 75% de los valores ordenados son menores que o igual a cuartil 3 y al menos el 25% de los valores son mayores que o igual a cuartil 3. Vamos a continuar.
Ok. Para un conjunto de datos, el resumen de los 5 números consiste en el valor mínimo, el primer cuartil, la mediana o segundo cuartil, el tercer cuartil y el valor máximo. Una gráfica de caja o diagrama de caja y bigotes es una gráfica de un conjunto de datos consistente o una línea que se extiende desde el valor mínimo hasta el valor máximo y una caja con líneas trazadas en el primer cuartil, la mediana y el tercer cuartil. Y aquí tenemos un ejemplo. Vamos a abrir este archivo. Ejemplo de pesos de Coca-Cola regular y Pepsi regular en libras. Dice, utilice la misma escala para construir en gráfica de cajas. Para los pesos en libras de Coca-Cola regular y Pepsi regular de los siguientes conjuntos de datos. Utilice las gráficas de caja para comparar los dos conjuntos de datos. Ok, vamos a esperar a que abra el archivo para hacer la comparación. ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? Vamos a hacer una comparación. Ok, aquí tenemos los datos. Son 36 datos. Tenemos peso de Coca-Cola regular y Pepsi regular. Vamos a hacer la comparación. Para ello vamos a utilizar una gráfica de cajas. Vamos a irnos a gráfica y vamos a seleccionar gráfica de cajas. Son, como tenemos dos datos, dos conjuntos y en variables de gráfica vamos a seleccionar las dos. En etiquetas, en este caso nos pide comparar. Vamos a darle un nombre, comparar datos. Le vamos a aceptar. Podemos ponerle el nombre que nosotros queramos. Vamos a ver, mostrar datos. Bueno, en este caso, aquí si nosotros seleccionamos, entre más seleccionamos vamos a tener más datos. Para ello vamos a seleccionar esta caja de rango, símbolos individuales. Vamos a dejarlo ahí, símbolo de la mediana y símbolo de la media. Vamos a seleccionar estos y vamos a darle a aceptar. Vamos a ver opciones de datos. No, esta la vamos a dejar así como está. En escala vamos a dejarlo así. Bueno, y le vamos a dar a aceptar.
Vamos a esperar a que cargue. Esta gráfica de caja nos permite ver eh, de qué manera nosotros obtenemos los datos agrupados. En este caso tenemos las figuras de las cajas. Tomó este perfil, esta vista, porque seleccionamos la caja, nuestro cursor en un punto dentro de la caja nos muestra nos muestran datos. Por ejemplo, nos muestra el mínimo de los datos, que es .7901, y el máximo, que es .8295. Estos son el mínimo y el máximo de los datos que tenemos registrados, que en este caso es del peso de Coca-Cola regular. Aquí nos muestra el mínimo y el máximo de los pesos. Y también nos da lo que es la mediana, es el valor medio de ese conjunto de datos, que es el .8171. Y el rango es el .0394, que es el rango. Se obtiene la diferencia entre el mínimo y el máximo. Entonces, si nosotros restamos el mínimo con el máximo, o al revés, el máximo con el mínimo, obtenemos el rango. Y el n, que es el total de datos. Entonces, la mediana, si nosotros nos ponemos en este punto, aquí nos muestra el cuartil 1. El cuartil 1, que es .814475, y la mediana, que viene siendo el mismo valor que si lo ponemos en este punto, 8171, y la mediana 8171. Tenemos el cuartil 3, el cuartil 1 y el cuartil 3. El cuartil 2 viene siendo la mediana, como vimos en las definiciones. El cuartil 1 separan datos. Vamos a irnos a las definiciones para tener más o menos una idea de estos datos que nos muestran aquí. Parece que lo tenemos de este lado. Aquí. Ahí lo tenemos. Dice, separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Separa el 25% inferior de los valores ordenados del 75% superior. Entonces aquí tenemos el cuartil 1. El cuartil 1, como podemos ver, son más datos. Nos dice que es .814475, y el cuartil 3 es .821. Tenemos el rango intercuartil. El rango intercuartil es .006525. Ok, el rango intercuartil 81. Entonces, si nosotros queremos obtener el rango intercuartil, solamente tenemos que realizar la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3. De esta manera tenemos el rango intercuartil.
Y tenemos bigotes en punto 8062 el valor mínimo, y entre el punto 8062 y punto 8295, y n es el total de datos, que son 36. Entonces aquí tenemos el símbolo del valor atípico de la fila 17, que es el peso Coca-Cola regular de .8044, y tenemos este punto que no alcanza a salir la mitad de la caja, que es el valor atípico de la fila 13. El valor atípico es el que en este caso es de la Coca-Cola regular, es .7901. Este valor atípico es el valor que nosotros encontramos en la fila 13, que es un valor muy alejado, de los demás valores. Hay valores que se repiten. En este caso estos son valores poco comunes. Eh, Ahora si nos vamos a la Pepsi regular, también nos podemos, bueno, en este caso la mediana también la obtenemos en este punto, el punto medio, la mediana, que es el punto 8171. Si nos vamos a la Pepsi regular, también obtenemos la mediana en este punto, y de la misma manera seleccionamos en esta parte para, ponemos el cursor en este punto para verificar el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, el rango intercuartil entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es .0049. Tenemos bigotes entre .8139 y .8319, y el n, el total de datos, son 36. En este punto tenemos el valor mínimo, que es .8139, y la mediana, que es .8233, y el máximo 8401. El rango es la diferencia entre el mínimo y el máximo, que es de .0262, y n, que es el conjunto de datos, el total, que son 36. Y aquí tenemos estos valores atípicos de la fila 16 de la Coca-Cola. Si nosotros nos vamos a la fila 16, encontramos este valor de .8388, y en la fila 31 encontramos el .8401. Ok, de esta manera obtenemos estos datos que nos piden, estas comparaciones entre el peso de la Coca-Cola y la Pepsi. Como vemos, está más compacta en lo que es el peso de la Pepsi. Con este ejercicio dice calificaciones de crédito FICO en Estados Unidos. Se obtuvo una muestra aleatoria simple de calificaciones de crédito otorgadas por la empresa FICO, y los datos se presentan a continuación. Construye una gráfica de caja que incluye los valores del resumen de los 5 números. Ok, vamos a esperar un momento en lo que abra el programa Minitab para verificar estos datos y hacer la comparación. Ok, aquí tenemos estos datos. Tenemos 30 datos. Vamos a hacer la comparación de calificaciones de crédito otorgados por la empresa FICO. Aquí tenemos la columna de los no crédito y las calificaciones FICO. Vamos a irnos a gráfica. Vamos a seleccionar gráfica de caja, y como son dos conjuntos de datos, vamos a seleccionar este punto para hacer la comparación.
de dos datos. Cuando son más datos, más de dos, entonces seleccionamos con grupos, pero en este caso son solo dos conjuntos de datos. Vamos a darle a aceptar y vamos a seleccionar los dos, el no crédito y calificaciones FICO. Vamos a, bueno, vamos a ponerle un nombre. Ok, vamos a darle a aceptar. Escala, vamos a dejarlo así y mostrar datos. Vamos a seleccionar los mismos de hace ratos. Símbolos de la mediana y símbolo de la media. Vamos a dar a aceptar y aceptar. Ok, para este caso, vamos a realizar aquí tenemos esta información. Como podemos ver, aquí están las dos cajas. Esta caja corresponde a las no crédito y, y estas son las calificaciones FICO. En la caja de no crédito podemos observar que está muy compacta a diferencia de la calificación FICO que pues, está menos compacta. Sí, está un poco complicado acercar el cursor, pero vamos a intentar. Si nos vamos al punto medio, aquí nos arroja la mediana del conjunto de datos, que es de 15.5. Y vamos a intentar ubicarnos aquí. De este lado nos arroja el cuartil 1, que es 7.75. El cuartil 2, o en este caso que es la mediana, el cuartil 2 viene siendo el punto medio del conjunto de datos, el que es 15.5. El cuartil 1 viene siendo el conjunto de datos menores en este caso es el 7.75 y eh, el cuartil 3 son los valores altos, en este caso es el 23.25 y el rango, el intercuartil es la diferencia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, el rango intercuartil, que es 15.5. Bigotes en 1 a 30. El bigotes es en los datos entre 1 y 30 y el conjunto de datos es 30. Ok, si nos acercamos en este punto, nos aparece el valor mínimo que es 1 y el valor máximo que es 30 y la mediana que es 15.5. El rango es la diferencia entre el valor mínimo y el máximo. A 30 le quitamos 1, queda 29. Y n es el total de datos, que es 30. Ok, en este caso, como podemos observar, esta caja está muy compacta. Eh, ok, tenemos un intervalo de confianza para la mediana del 95%. Tenemos una estimación de 15.5 y el intervalo es entre 10.2287 y 20.773. Esta estimación, ok, vamos a ver, ajá,
Esta caja viene siendo de los no créditos. Y si nos vamos a ver los datos de las calificaciones FICO, tenemos el valor mínimo de 568 y el máximo de 986 y la mediana de 751.798. El rango, que es la diferencia entre el mínimo y el máximo, que es de 417.472. Y n es el conjunto de datos. Si nosotros nos vamos a este punto, aquí nos arroja el cuartil 1, que es 690.162, que el cuartil 1 nos arroja lo que son los datos inferiores y el cuartil 3 son los datos superiores, los datos altos. En este caso tenemos el dato de 852.342 y la mediana de este conjunto de datos entre el cuartil 1 y el cuartil 2. Tenemos el rango intercuartil que se obtiene entre la diferencia del cuartil 1 y el cuartil 3. Tenemos bigotes en 568.187 y 986.659 y el conjunto de datos que es n de 30. Entonces, si nos vamos a este punto, aquí tenemos un intervalo entre 711.639 y 808. Tenemos 500 mediana para la mediana del 95%. Si nos vamos a este punto medio, nos arroja la mediana, que es 751.798. Ok, de esta manera nosotros obtenemos este conjunto de datos. Si nosotros acercamos el cursor en cualquier punto de la caja, nos arrojan estos datos. Y de esta manera hacemos la comparación de los no créditos y las calificaciones FICO y cómo podemos observar los valores agrupados. Si nos ubicamos en una parte de la caja, obtenemos datos que son muy importantes tomar en cuenta. Y pues de esta manera hacemos la comparación de estos dos puntos que nos piden. Y vamos a continuar con la presentación. Vamos a cerrar este. Ok, vamos a... Aquí tenemos el que acabamos de realizar. Vamos con el siguiente tema. Ok, el siguiente tema es conceptos básicos de probabilidad. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles, es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse. Ok, estas son algunas definiciones. P denota una probabilidad, A y B y C denotan eventos específicos, probabilidad A denota la probabilidad de que ocurra el evento A,
Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas y método clásico de la probabilidad. Requiere resultados igualmente probables y probabilidades subjetivas. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Realice u observe un procedimiento y cuente el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base en estos resultados reales, probabilidad se estima de la siguiente forma. Probabilidad A es igual al número de veces que ocurrió el evento A y dividido entre el número de veces que se repitió el procedimiento. Ok, aproximación de probabilidad por frecuencias relativas. Ejemplo de probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos. Según datos de... Según estos datos, 6.511.100 se accidentaron. Ahora podemos utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. Probabilidad de que ocurra un accidente es igual al número de automóviles accidentados entre el número total de automóviles. Entonces aquí tenemos el número total de accidentes que se accidentaron, que son el total de accidentados y el total de autos. Entonces, si lo resolvemos, dice número de accidentados dividido entre el total de autos nos da un valor de 0.048. Si lo multiplicamos por 100 obtenemos de la manera en porcentaje que es de 4.8%. Esta es la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. Es del 4.8%. No es posible utilizar el método clásico ya que los dos resultados accidente-ausencia de accidente no son igualmente probables. Método clásico de la probabilidad es probabilidad A es igual al número de formas en que puede ocurrir el evento A, que está denotado con la letra S, y dividido entre número de eventos simples diferentes, que está denotado con la letra N. Vamos a ver un ejemplo. Tres formas, vamos a ver. Método clásico de la probabilidad requiere resultados igualmente probables. Ejemplo de probabilidad de ganar el premio mayor. Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. Ok, si nosotros nos vamos a la calculadora y realizamos esta operación, 60 combinaciones 6 nos da este resultado. Nos da este resultado de 50.063.860 combinaciones posibles. Entonces, ok, vamos a ver.
Entonces, si nosotros realizamos de acuerdo a este dato obtenido de esta operación en la calculadora, eh, para obtener la probabilidad A de que ocurra un evento, está entonces dividimos 1 dividido entre las combinaciones posibles. Entonces, esta probabilidad es muy poco probable, ya que si nosotros para obtener la lotería, o sea, para poder ganar la lotería, nosotros, para que ocurra este evento es igual a 1. Entonces si nosotros llevamos mucho, muy probable, es, es, no es imposible, pero es muy poco probable de poder ganarse la lotería. De esta manera obtenemos esta probabilidad del método clásico. Y probabilidades subjetivas. Dice, la probabilidad del evento A se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Y vamos a ver un ejemplo. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios en las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99, que en este caso es 9.9%. Es, es una probabilidad de 9.9. Es una probabilidad de 9.9% de que un astronauta sobreviva. Entonces, de esta manera, para obtener una probabilidad subjetiva, se realiza de esta manera. Ok, continuamos. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, analice la siguiente lista de 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. Calcule la probabilidad de cada evento. Que haya exactamente una niña. Si nosotros observamos la tabla, tenemos total de eventos, son 8 eventos. Por cada evento tenemos 3 posibles resultados. Entonces dice que haya exactamente una niña. Entonces vamos a verificar que en un evento haya exactamente una niña. Tenemos 1, 2, 3.
tenemos 3 eventos en los que posiblemente van a tener una niña y lo vamos a dividir entre el total de datos, que son 8 eventos. Entonces dividimos 3 entre 8, nos da 0.375. Si lo multiplicamos por 100 nos va a dar una probabilidad de que ocurra el evento de 37.5%. Y en el inciso B tenemos que haya exactamente 2 niñas. Vamos a verificar, tenemos 1 y 2 y 3. Tenemos 3 eventos posibles de total de todos los eventos, que son 8. Entonces tenemos igual el mismo resultado, que hayan exactamente una niña y que hayan 2 niñas. Tenemos el 37.5% de probabilidad de que los 3 hijos que tengan sean 2 niñas o que sea una niña. Que todas las niñas tenemos del conjunto de datos, que son 8, tenemos un evento posible en donde va a ser niña. Entonces dividimos 1, que es 1, entre el total, que son 8, nos da 0.125, multiplicado por 100 nos da el 12.5% de probabilidad de que el evento ocurra y que sean niñas, que todos sean niñas. Entonces, así de esta manera obtenemos estos datos para obtener la probabilidad de estos eventos. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a ver. Aquí tenemos un evento compuesto, es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. Probabilidad A o B es igual a probabilidad A más probabilidad B menos probabilidad A y B. O probabilidad A unión B es igual a probabilidad A más probabilidad B menos la probabilidad A intersección B. Estos son algunos conceptos. Vamos a continuar. Regla intuitiva de la suma. Para obtener la probabilidad A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. Probabilidad A o B es igual a esa suma dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo, es decir, los eventos disjuntos no se traslapan. Entonces, probabilidad A o B es igual a probabilidad A más probabilidad B. Entonces, cuando son disjuntos, acá nos muestra que probabilidad A no pueden traslaparse. Entonces están separados probabilidad A y probabilidad B. Tenemos el área total de ambos, que es esto, pero tenemos una probabilidad A separada de probabilidad B. Ok, definiciones. El complemento de un evento A, denotado con la A y una rayita arriba, consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. Regla de la suma para eventos complementarios disjuntos.
Dice, suponiendo que se elija al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Negativo o que no mintió. Suponiendo que se elija al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas. Ok. Calcule la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió. Entonces aquí tenemos la solución, probabilidad P negativo o no mintió, o P negativo unión no mintió. Tenemos la probabilidad negativo, que es 32, negativamente, el resultado de la prueba negativa, que son 32, el resultado 32, más 9, tenemos más 9, 32 más 9, resultado de prueba negativo de que no mintió. Y tenemos el 9, 32 más 9, que son 41, más la probabilidad de que no mintió. La probabilidad de que no mintió, tenemos 15 más 32. No mintió, tenemos el resultado de la prueba positivo de que no mintió, o sea, el aparato dio como resultado positivo de que el sujeto que realmente no mintió, y el resultado de la prueba negativo, que es de 32, 15 más 32. Y este es de que no exactamente no mintió, es el resultado de 32, y de que sí mintió, de que no mintió, de que es verdadero, falso positivo. Este es de falso positivo, es de que el bolígrafo indicó que el sujeto no mintió cuando realmente sí mintió. Son 9 en 32 más 9, y el 15 más 32 menos la probabilidad de negativo intersección no mintió, que en este caso la intersección entre no mintió y el resultado de la prueba negativa. Entonces es esto, la intersección entre el resultado de la prueba negativo es 32, intersección de no mintió y negativo, la prueba del resultado de la prueba negativa, que es 32. Entonces 32 dividido entre el total del espacio muestral, que son 98 personas. Entonces si nosotros realizamos estas operaciones, 41 más 47 menos 32 nos da 56. Y esto dividido entre el total de las 98 personas, que nos da .5714%. Entonces tenemos esta probabilidad de que el evento del 57,14% del resultado de que el sujeto prueba, de que la prueba el resultado de prueba negativo o que realmente no mintió.
Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Suponiendo que se elige al azar, vamos a ver. Suponiendo que se elige al azar una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o que haya mentido. Aquí tenemos la solución. Solución de probabilidad de negativo o si mintió. Aquí tenemos 32 más 9, probabilidad de negativo más la probabilidad de que sí mintió. La probabilidad de que sí mintió, el resultado de prueba negativo, tenemos que es 9 más el resultado de la prueba negativo de que no mintió. De negativo, de que la máquina nos arrojó el resultado de que la prueba negativa de que no mintió. Entonces son 32 más 9. 32 más 9 de que sí mintió y de que esta de que no mintió. Entonces 32 más 9 que nos da 41 y más 32 más 9 más, 40, más la probabilidad de la prueba negativa de que sí mintió. Entonces es 42 más 9, es 42 más 9 de que sí mintió, verdadero positivo, y 9 de falso negativo. Tenemos 42 más 9, que es 51, menos el negativo intersección de que sí mintió. Entonces la intersección es entre la prueba negativa con la intersección del eje de la Y de que sí mintió. Entonces tenemos que es el punto de intersección, que es el 9 entre estos dos puntos, es el 9. Entonces lo ponemos entre menos 9, que es la intersección entre el negativo y sí mintió y negativo, que es 9. Esto dividido entre el total de personas, que es 98. Entonces, si resolvemos estos datos, es 41 más 51 menos 9. Nos da 83. 41 más 51 menos 9 nos da 83. Esto dividido entre el total de personas, que son 98, y nos da un resultado de 0.8469. Multiplicado por 100 nos da una probabilidad de 84.69%. Este es el resultado de lo que nos piden de que la prueba negativo o que haya mentido. De que si se elige al azar a una de las 98 personas. ¿Okay? De esta manera obtenemos estos datos realizando estas operaciones. Y vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos con la regla de la multiplicación, notación de la regla de multiplicación. Probabilidad A y B es igual a probabilidad del evento A ocurra en un primer ensayo y el evento B ocurra en un segundo ensayo. Probabilidad A y B es igual a probabilidad A por probabilidad B. La regla para el cálculo de la probabilidad A y B se denomina regla de multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del evento del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que refleje la ocurrencia del evento A. Ok. Notación para la probabilidad condicional. Aquí tenemos estos
Tenemos estas definiciones. Vamos a continuar con la regla formal de la multiplicación. Probabilidad A y B es igual a probabilidad A por probabilidad B entre A. Regla intuitiva de la multiplicación. Ejemplo, control de calidad de la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250.000 marcapasos en Estados Unidos. Ok, vamos a ver. Dice, por desgracia, los marcapasos fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014 por año, según datos. Consideraremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluye 3 que funcionan bien denotados por B y 2 que son defectuosos denotados por D. Ok, vamos a ver. Ejemplo de control de calidad en la fabricación de marcapasos. Un investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar un experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien, B, y que el segundo marcapasos también funcione bien, B. Utilice los siguientes supuestos. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapasos seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Ok, vamos a verificar. Antes de proceder y para tener mayor claridad sería útil visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos como se muestra a continuación. B denota a los marcapasos buenos y D a los defectuosos. Aquí tenemos 5 marcapasos, 3 buenos y 2 malos. Si los 2 marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, de manera que obtenemos. Ok, si nosotros realizamos este procedimiento para obtener la probabilidad, podemos obtener primero la probabilidad A. En la probabilidad A, nosotros vamos a tomar un marcapasos. Entonces, si nosotros seleccionamos 2, entonces el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B. Entonces, aquí obtenemos que como va a tener reemplazo, entonces dice, las dos selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. Si los dos, antes de ver, si los dos marcapasos se seleccionan al azar, ok, si seleccionamos 2, pero reemplazamos los 2, entonces
Entonces vamos a verificar 3 dividido entre 5 por 3. Una vez que tomamos los dos marcapasos, como los reemplazamos, entonces continuamos con la probabilidad B de la misma manera, ya que como tenemos un reemplazo de las piezas que se toman, entonces no hay un cambio. Entonces 3, cuando la probabilidad es A, con la probabilidad A, 3 dividido entre el total son 5, y al tomar las muestras, pero las reemplazamos, continuamos con el mismo orden, 3 dividido entre el total de 5 porque no fue afectado ya que tienen reemplazo. Entonces multiplicamos 3 dividido entre 5, el resultado lo multiplicamos por 3 dividido entre 5, que es la probabilidad B. En este caso nos da 9 entre 25, que nos da 0.36. Esto multiplicado por 100 nos da una probabilidad de 36%. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos la probabilidad del 36% para este ejemplo. Dice de que calcule la probabilidad de que el primer marcapaso funcione bien B y que el segundo marcapaso también funcione bien B. Bueno, aquí obtenemos ya el resultado, nos dio 36%. Vamos a continuar. Dice, si los dos marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. Ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectado por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan 4 marcapasos, incluyendo 2 que funcionan bien. Por lo tanto, en la probabilidad A vemos que tenemos 3 marcapasos que funcionan bien y 2 que no funcionan bien, que son defectuosos. Entonces, 3 dividido entre 5, obtenemos 3 dividido entre 5, aquí lo tenemos. Vamos a multiplicar por el evento B, que en este caso obtenemos, agarramos una muestra buena, pero como ya no tiene reemplazo, entonces se ve afectado en el total. Ya aquí arriba tenemos 5 y cuando tomamos 1 nos queda 4, entonces vamos a tomar en este caso obtenemos, cuando tomamos una muestra sin reemplazo nos queda 2, por lo tanto tenemos 2 dividido entre el total que nos queda, ya que como no tiene reemplazo se ve afectado y nos queda un total de 4, por lo tanto obtenemos 2 dividido entre el total que se ve afectado, que son 4. Nos da, si realizamos esta operación, 3 entre 5, el resultado multiplicado por el total de esta división, que es 2 dividido entre 4, que tuvo reemplazo, nos da 6. Nos da 6 dividido entre 20 y nos da un resultado de 0.3 multiplicado por 100 y nos da un porcentaje del 30%. De esta manera obtenemos este resultado cuando cuando el primer evento dice, cuando los eventos son diferentes, cuando aquí vemos que la probabilidad B, el segundo evento, se ve afectado por el primer resultado.
ya que en el primer resultado obtenemos el total y en el segundo cuando agarramos una muestra buena se afecta ya que el total disminuye y queda en un total de 4 ya que no tiene reemplazo. Entonces tenemos el 30%. Vamos a ver un ejercicio. Dice, ejercicio de neumáticos defectuosos. Si se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil, ¿cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Entonces dice que tenemos lote de 5000 neumáticos que incluye exactamente 200 que están defectuosos. Entonces, por lo tanto, cuando tomamos, dice que vamos a tomar eh, al azar 4 neumáticos buenos. Entonces, vamos a dividir el total, que es en este caso 200 defectuosos. Vamos a restarle 200 defectuosos a 5000, entonces nos da un resultado de 4800. Vamos a iniciar de 4800. 4800 es la diferencia entre el total de buenos menos los 200 defectuosos. Realizamos la división y vamos a realizar la multiplicación de estos eventos. En este caso son 4 muestras aleatorias que se toman. Como estas muestras que se van a tomar no tienen reemplazo, porque una vez que se ponen las llantas pues ya no se pueden reemplazar. Entonces vamos a considerar este punto de 4800 cuando tomamos un neumático de este total de 4800 disminuye a 4799. Si tomamos otro neumático nos queda 4798 y si tomamos otro nos va disminuyendo de uno en uno, queda de 4797. Entonces son 4 muestras, 1, 2, 3, 4, entonces 4800 menos 4 nos queda 4797. De la misma manera en las 5000 muestras va disminuyendo de uno en uno. 4999, 4998 y 4997. Entonces van disminuyendo. Una vez tomamos estos neumáticos de uno en uno en cada evento, entonces realizamos las divisiones de cada evento. Dividimos este total, esta división, multiplicamos el resultado de esta división, lo multiplicamos por el resultado de esta división. De la misma manera multiplicamos el resultado por esta división y por esta otra, el resultado por división. Vamos a obtener un total de 0.8493 y multiplicado por 100 vamos a obtener una probabilidad ¿Cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? Obtenemos un resultado de 84.93% de que todos estén en buenas condiciones, ya que son 200 defectuosos y son 5000 neumáticos. De un lote de 5000 neumáticos, 200 son defectuosos, pero la probabilidad de que se agarren al azar 4 neumáticos, tenemos un 84.93% de que estos 4 neumáticos que tomamos estén en buenas condiciones. Entonces, de esta manera nosotros obtenemos el resultado realizando estos pasos para obtener estos eventos en estas probabilidades, en estos 4
neumáticos que tomamos. Y de esta manera concluimos con con estas informaciones que obtenemos de el tema de estadísticos para describir y explorar y comparar datos de la materia de estadística inferencial. Muchas gracias.